365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...25 de marzo, promesa 84... Dios está cerca de los que permanecen fieles. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, versos del 4 al 7, dice: Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría. Pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y en la Biblia el mensaje, estos mismos versos del 4 al 7 de Deuteronomio capítulo 4 dice: Sin embargo, ustedes, aquellos que se aferraron bien a Dios, su Dios, siguen vivos hoy y están bien, todos y cada uno de ustedes. Presten atención, estoy enseñándoles las reglas y las normas que Dios me dio a mí para que las acaten en la tierra a la que están entrando para tomarla en posesión. Guárdenlas, pónganlas en práctica. Se volverán sabios y comprensivos. Cuando los pueblos oigan y vean lo que está sucediendo, dirán: qué gran nación, tan sabia, tan comprensiva, nunca hemos visto nada igual. La promesa para nosotros hoy es que cuando nos aferramos a Dios, Él se acerca a nosotros de una forma que otros no podrán ignorar. Aferrarse a Dios te sostiene, mientras que otros solo logran sobrevivir. Aquí Moisés está hablándole a una generación que vio morir a muchos en el desierto, pero hay un grupo que sigue vivo. ¿Cuál es la diferencia? No fue la fuerza, no fue su habilidad, no fue su ingenio, fue la fidelidad. La Biblia dice: ustedes, los que se aferraron, siguen vivos. ¿Te das cuenta? En hebreo, la idea de aferrarse es como pegarse, como adherirse, no soltarse aunque duela. Ahora aquí hay algo que debemos ver. No todos los que caminan con Dios permanecen con Dios, pero los que permanecen con Dios son los que permanecen en pie, sea cual sea la dificultad que estén enfrentando. Hay temporadas donde no necesitas entenderlo todo, solo necesitas aferrarte a Dios, porque hay procesos donde Dios no te está explicando todas las cosas, ni te dice sus próximos pasos, pero sí te está sosteniendo. Sí o no que la palabra de Dios es la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos da vida, la que nos sana. Por eso cuando alguien deja la palabra de Dios, empieza a debilitarse sin darse cuenta, porque el problema nunca fue el desierto. El problema fue soltarse de Dios en medio del desierto. Si tú te sueltas, te desgastas. Si tú te aferras, te vas a sostener. Dios te va a sostener. Dios no solo quería que Israel sobreviva, quería que Israel sea evidente. La obediencia te hace visible en un mundo confundido. Por eso dice: cuando las naciones vean, dirán: qué sabio pueblo. Y esto es fuerte porque la obediencia no solo transforma tu vida, hace que otros reconozcan a Dios en ti. Yo estoy segura de que hay muchas personas que en este tiempo te deben haber dicho: ¿qué estás haciendo tú que se te ve distinto? Se ve que tienes más paz, tus ojos brillan de una manera diferente, no eres la misma persona, algo está cambiando en ti. Hoy muchos quieren resultados sin obediencia, pero Dios diseñó otro sistema. La obediencia es esa sabiduría visible, es esa influencia espiritual. La gente no sigue discursos bonitos, Él sigue vidas que funcionan, vidas en las que pueden ver a Dios obrando sin necesidad de que nosotros estemos predicando o con una Biblia en la mano. Nosotros vamos a hacer la Biblia que muchas personas lean y digan: ese Dios, el Dios en el que ella cree, el Dios en el que él cree, el Dios que la ha sanado, el Dios que lo ha salvado, ese es el Dios al que yo quiero seguir. Tu vida es el primer mensaje que otros leen de Dios. Pregúntate entonces, ¿qué está leyendo la gente de Dios en ti?
Cuando tú decides obedecer y lo haces de todo tu corazón, Dios se encarga de hacerte visible. ¿Y te has dado cuenta que hay oraciones que nosotros hacemos en privado, pero son victorias que después recibimos en lo público? Dios no solo te guía, Él se acerca a ti. Y ese es el corazón de esta promesa. ¿Qué nación tiene un Dios tan cercano? Ojo que no dice un Dios poderoso, un Dios grande, dice un Dios cercano. ¿Por qué? Porque las naciones de alrededor tenían dioses, pero eran dioses lejanos, eran dioses inaccesibles, eran dioses que ya habían muerto, pero Israel tenía un Dios vivo, un Dios que respondía cuando lo invocaban, un Dios cercano, un Dios que enviaba su nube de día y su fuego de noche, un Dios que siempre los acompañaba, un Dios que los hacía salir en bonanza una y otra vez. Y hoy ese mismo Dios sigue siendo igual. Dios no es un Dios distante, Él es cercano para quien lo busca. Claramente Santiago capítulo 4 verso 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y hay muchos que me escriben y me dicen, Wendy, yo siento a Dios lejos. Yo siento que Dios no escucha mis oraciones. Dios le responde a todos, todos tienen un testimonio que contar, pero yo no tengo nada que contar. En mi vida no ha sucedido nada sobrenatural, no he visto un milagro en años y yo siento a Dios lejano. Pero es otra cosa la que dice mi Biblia. La Biblia dice que Dios es un Dios cercano. Así que si tú no sientes hoy cerca a Dios, no fue Dios el que se alejó. Fuiste tú, fui yo. Porque la Biblia en Santiago 4:8 no dice que Dios se acercará cuando tú te sientas bien, cuando tú te estés portando bien, cuando tú vivas en santidad, ahí Dios se acercará. No te olvides de que Jesús se acercaba y se sentaba a conversar con prostitutas y ladrones, y estaba cerca de ellos. Lo que dice Santiago 4:8 es que cuando tú decides acercarte a Dios, Él se acerca a ti. Sin importar tu condición, Dios siempre está dispuesto. Pero ¿qué pasa? No siempre Dios es buscado por nosotros. Dios no está lejos, pero ¿sabes qué? Tampoco invade. Él es un caballero. Él responde a nuestra búsqueda, no a nuestra indiferencia. Y hay muchos que de repente llevan años en una iglesia, años de conocer a Dios, años de saberse la Biblia, la saben mucho mejor que nosotros. Y de verdad, yo lo aplaudo. Pero ¿qué tan cerca estás de Dios? Porque a Dios no hay que buscarlo para hacer una enseñanza, para preparar un mensaje, para tus grupos de célula. A Dios uno tiene que buscarlo todos los días, buscar el alimento en su palabra, buscar leer la Biblia, orar todos los días, hacer de nuestra espiritualidad un estilo de vida. Eso es una cosa completamente diferente. Una cosa es decir que nosotros servimos a Dios, pero ¿qué tan cerca estamos de Dios? Eso ya es harina de otro costal, porque es posible amar a Dios, pero vivir lejos de su presencia. Tú puedes creer en Dios, pero no vivir cerca de Él. Tú puedes servir a Dios, pero estar lejos de Él. Por eso hay hoy muchos que oran, pero no se acercan a Dios. Escuchan, pero no se conectan. La palabra entra por un oído y sale por el otro. Saben las cosas que tienen que hacer, pero no permanecen en esa palabra. Cuando tú te acercas a Dios, no lo debes de hacer por emoción. Lo debes de hacer con convicción en tu corazón, con el deseo de encontrarlo. La palabra acercarse implica un acto intencional. No es, ay, sí siento a Dios, porque si un día te levantas sin deseos de sentir a Dios, con deseos de esperar tener ganas, mira, eso de repente nunca va a suceder. Por eso nosotros debemos poner en nuestras vidas el querer como el hacer. De repente no tengo hoy muchas ganas de conversar con Él. No me he levantado en mi mejor día. De repente me levanté con dolor de cabeza, o me levanté y me caí de la cama, o tuve una pesadilla y no tengo ganas. Pero aún así me acerco a Dios. Es decidir tener una comunión íntima, una relación con Dios. No te acercas a Dios cuando tú sientes. Te acercas a Dios porque lo necesitas en tu día a día. En eso consiste el acercarse. Porque Dios no se resiste nunca a un corazón que se acerca a Él. Y aquí voy a romper con otro mito que de repente alguno de ustedes tiene. La distancia con Dios no siempre viene por grandes pecados. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que ella no conoce el gran pecado que yo tengo. Todos pecamos día a día. Así que de las más pecadoras, yo soy la primera. La distancia con Dios viene por pequeñas desconexiones, por pequeñas distracciones, por rutinas vacías, por ese cansancio que a veces nosotros tenemos y sin darnos cuenta,
De un día para otro ya no estamos cerca. ¿Y sabes qué es lo más impactante de todo esto? Que volver a Dios no es complicado, es intencional. Uno debe tener una decisión de volver a Dios. Hay una canción que a mí siempre toca mi corazón, que se llama Cerca de Jesús. Cerca de Jesús no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, en mi caminar, en mi diario andar, en mi estilo de vida, en mis horas, cerca de Jesús. No te alejes, no huyas, no te vayas al otro lugar. Estate cerca. Vuelve a buscarlo como antes, a cerrar la puerta, a orar, a hablar con sinceridad, sin apuros, sin celulares, a quedarte en silencio, a escuchar lo que tiene que decirte. Aunque no sientas nada, te quedas y lo escuchas en el silencio. Él va a venir. Si tú dispones tu corazón, Él va a venir. Deuteronomio dice que Dios está cerca cuando lo invocamos. Santiago dice que Dios se acerca cuando tú te acercas. Entonces la promesa es, Dios es cercano, pero se manifiesta cercano cuando lo buscas. Dios no se alejó, yo me alejé. La distancia con Dios no es geográfica, es de las rodillas al suelo, es relacional. Cuando tú decides acercarte a Él y tener una relación cercana con Él, Él se acerca a ti. Tú no necesitas sentir a Dios para acercarte. Necesitas decidir buscar a Dios con todo tu corazón. La presencia de Dios no se pierde de golpe, se descuida poco a poco. No pierdas tus buenos hábitos. Hablar con Él, entender la presencia del Espíritu Santo en tu día, en las 24 horas que tienes del día. Dios siempre da el paso hacia ti, cuando tú das el paso hacia Él. Así que me gustaría que hoy escribas qué hábito vas a recuperar para volver a acercarte a Dios. Te voy a dejar en mis historias la canción de la que te hablé y podríamos comenzar a identificar en qué momento nos soltamos de Dios, en qué momento hubo esa desconexión. En tu tiempo con Dios, en tu obediencia, en tu dependencia. Bueno, vuelve a aferrarte intencionalmente. No por emociones, sino por decisión. ¿Por qué te digo por decisión? Porque cuando ya uno decide algo, yo no sé si es contigo así, pero conmigo es así. Cuando yo ya decido algo, ya no hay fuerza humana que me mueva para hacer otra cosa. Por eso digo que no es con emociones, es con una decisión. Así como amar es una decisión. Uno decide amar a una persona diariamente. Lo amas a pesar de sus defectos, a pesar de sus depresiones, lo amas. El amor es una decisión. Entonces, si nosotros vamos a volver a Dios y lo vamos a hacer intencionalmente, decidamos buscarlo diariamente. Obedece aunque no entiendas todo. La sabiduría viene después de la obediencia, nunca antes. Invoca a Dios constantemente, no solo cuando estés en crisis. No solo busques un Dios bombero que venga a apagarte los incendios. Busca a Dios todo el tiempo. Aferrarte a Dios no va a evitar el desierto en tu vida, pero sí va a evitar que te pierdas en él. La fidelidad que nosotros tenemos para Dios no nos hace perfectos, pero nos hace permanecer en Dios. Acompáñame en una oración. Dios, hoy decido volver a aferrarme a ti. Hoy decido acercarme a ti con convicción y no por emoción, con una decisión, Señor. Perdóname si me acostumbré a estar lejos, aunque seguía haciendo cosas para ti. Hoy vuelvo a lo real, a tu presencia. Quiero sentirla muy de cerca. Acércate a mi vida de una forma nueva. Enséñame a permanecer cerca de ti cada día. Hazme amar tu palabra. Hazme amar cada una de las cosas que me dices. Yo no quiero caminar lejos de tu presencia ni un solo día. Aunque siga avanzando, Señor, para mí tú eres prioridad. Enséñame a obedecer incluso cuando no entiendo. A buscarte no solo cuando te necesito, sino porque te amo. Acércate a mi vida de una forma real. Haz, Señor, de mi historia una evidencia de tu sabiduría y de tu cercanía. Que nos conozcan a todos como tus íntimos amigos. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Deuteronomio capítulo 4 versos del 1 al 49, Lucas capítulo 6 versos 39 hasta el capítulo 7 verso 10, Salmos 68 versos del 1 al 18 y Proverbios capítulo 11 verso 28. La Biblia que nosotros leemos es la Nueva Traducción Viviente, NTV, y a veces para comprender un poco mejor las lecturas, yo utilizo la Biblia El Mensaje, que es una paráfrasis con un lenguaje claro, con un lenguaje profundo, de Eugene Peterson, un erudito de la Biblia, un estudioso, el mentor de la banda U2. Y no saben cuánto me alegra ver que ustedes también están adquiriendo sus Biblias, están marcándolas y suben historias, porque eso hace que otras personas también tengan curiosidad y digan, yo nunca he leído la Biblia en mi vida, voy a comenzar a leerla. Tú estás siendo influencia para que otros se acerquen a Dios. Ahora sí, te pido que le pidas al Espíritu Santo que te hable, abras tu Biblia, abras tu corazón y comenzamos hoy nuestra carrera de fe por estos 84K. Deuteronomio capítulo 4. Ahora, Israel, escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor, tu Dios, que te doy. Tú viste con tus propios ojos lo que el Señor te hizo en Baal Peor. Allí el Señor tu Dios destruyó a todos los que habían rendido culto a Baal, el Dios de Peor. Sin embargo, ustedes, todos los que fueron fieles al Señor su Dios, todavía siguen vivos. Todos y cada uno de ustedes. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas tal como me lo encargó el Señor mi Dios, para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán, ¡qué sabio y prudente es el pueblo y esa gran nación! Pues, ¿qué gran nación tiene a un Dios que esté tan cerca de ellos de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy? Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Jamás te olvides del día que estuviste ante el Señor tu Dios en el monte Sinaí, donde Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí, y yo mismo lo instruiré. Entonces ellos aprenderán a temerme toda su vida y les enseñarán a sus hijos que también me teman. Ustedes se acercaron y se pararon al pie del monte mientras las llamas del fuego se elevaban hacia el cielo. El monte estaba envuelto en nubes negras y en una densa oscuridad. Entonces el Señor les habló desde el medio del fuego. Ustedes oyeron el sonido de las palabras, pero no vieron ninguna figura, solo había una voz. Él proclamó su pacto, los 10 mandamientos, los cuales escribió en 2 tablas de piedra y les ordenó que los cumplieran. Fue en esa ocasión que el Señor me ordenó que les enseñara sus decretos y ordenanzas para que ustedes los obedecieran en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde en medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro
que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes y juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es un Dios celoso. En el futuro, cuando tengan hijos y nietos y hayan vivido en esta tierra por mucho tiempo, no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. Esa práctica es mala a los ojos de Dios y provoca su enojo. Hoy pongo al cielo y a la tierra como testigos contra ustedes. Si rompen mi pacto, pronto desaparecerán de la tierra que poseerán al cruzar el Jordán. Vivirán allí poco tiempo y después serán destruidos por completo, pues el Señor los dispersará entre las naciones, donde solo unos pocos sobrevivirán. Allí, en la tierra extraña, rendirán culto a ídolos hechos de madera y de hierro, a dioses que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. En el futuro, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice, pues el Señor su Dios es un Dios compasivo, no los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Investiga toda la historia desde el momento en que Dios creó a los seres humanos sobre la tierra hasta ahora y busca desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Alguna vez se ha visto o oído algo tan grande como esto? ¿Hay alguna otra nación que haya escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego, tal como la escuchaste tú y haya sobrevivido? ¿Existe algún otro Dios que se haya atrevido a sacar a una nación de otra nación y hacerla suya con mano fuerte y brazo poderoso por medio de pruebas, señales asombrosas, milagros, guerras y hechos aterradores? Eso fue precisamente lo que el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto frente a tus propios ojos. Él te mostró esas cosas para que supieras que el Señor es Dios y que no hay ningún otro. Él te permitió oír su voz desde el cielo para instruirte. Te permitió ver su fuego poderoso aquí en la tierra para hablarte desde allí. Debido a que Él amó a tus antepasados, quiso bendecir a tus descendientes. Así que Él mismo te sacó de Egipto con un gran despliegue de poder. Expulsó a las naciones mucho más poderosas que tú para establecerte en la tierra de estas naciones y dártela a ti como preciada posesión, así como sucede hoy. Entonces, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra y no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandatos que te entrego hoy, les irá bien en todo, a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Luego, Moisés apartó 3 ciudades de refugio al oriente del río Jordán. Cualquier persona que hubiera matado a otra accidentalmente y sin enemistad previa podía huir a una de esas ciudades para vivir a salvo. Las ciudades eran Becer, situada en la meseta del desierto para la tribu de Rubén, Ramot en Galat para la tribu de Galat y Golán en Basán para la tribu de Manasés. Este es el conjunto de instrucciones que Moisés presentó a los israelitas, las leyes, los decretos y las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Mientras acampaban en el valle que está cerca de Bet-peor, al oriente del río Jordán, anteriormente en esa tierra habitaban los amorreos bajo el gobierno del rey Sehón, que reinaba desde Hesbón. Los primeros versos de Deuteronomio nos hablan de una forma clara. Lo primero que nos dicen es: escucha, Israel, escucha con atención,
Obedece los decretos y las ordenanzas de Dios para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra. Y luego, el verso 2 dice, no agregues ni quites nada de estos mandatos que te doy, simplemente obedece los mandatos que te doy. Yo decía, ¿pero por qué lo repite tanto? Y es que la palabra de Dios no se acomoda, la palabra de Dios se obedece. Vivimos en tiempos donde muchos quieren ajustar la Biblia a su estilo de vida, cuando en realidad nuestra vida debe ajustarse a la palabra de Dios. La obediencia no es opcional para los hijos de Dios, es la atmósfera donde florece la bendición. Si tú quieres la bendición de Dios en tu vida, si tú quieres entrar en esa tierra prometida que Dios tiene para ti, tenemos que obedecerlo. Tenemos que escuchar a lo que Él nos dice y, como dice la Biblia, simplemente obedecer. Cuando tú editas lo que Dios te dijo, dejas de vivir lo que Dios te prometió. La palabra que hoy ignoras puede ser la respuesta que necesitas mañana. ¿Estás obedeciendo solo lo que te conviene o a toda la palabra de Dios? Y luego me encantan las advertencias que comienza a hacerles Dios. En los versos 15 en adelante son advertencias contra la idolatría. Les dice, tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor. Él les habló en medio del fuego. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre, mujer, animales, aves del cielo, pequeños, cualquiera de ellos. No hagan imágenes. Y es que Dios no se adapta a nuestras preferencias. Dios no se fabrica. Él no se deja manipular ni reducir a una idea. Nosotros lo adoramos por quien Él es, no por cómo queremos que sea. ¿Eres de los que moldea a Dios según su conveniencia o permites que Él te moldee a su imagen? ¿No piensas que si Dios hubiera querido que nosotros lo adoremos en una escultura o en una imagen, nos hubiera dejado figuritas para coleccionar? Dios ni siquiera a Adán, a Abraham o a Moisés los dejó verlo. ¿Te acuerdas que cuando Moisés desciende del monte de haber estado conversando con Dios, que Él le había dado los 10 mandamientos, encuentra a todo el pueblo adorando un becerro de oro? ¿Qué sucedió con Dios en ese momento? Se molestó. ¿Qué más nos dice este verso 1 de Deuteronomio 4? Obedece para que vivas. Vivir en la Biblia no es simplemente respirar, es caminar con sentido, con plenitud, con propósito. La obediencia activa este tipo de vida. Y luego, en el verso 7, Moisés les dice, ¿qué nación tiene a un Dios tan cerca como el Señor nuestro Dios? Y es que la cercanía de Dios estaba disponible, pero vinculada a la fidelidad. La distancia no la marca Dios, la marcamos nosotros cuando ignoramos su voz. Dios tiene con nosotros una cita cada día. Santiago capítulo 4, verso 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dios se acerca a los que no se alejan de su voz. Si el día de hoy tú sientes que estás lejos, regresa a la palabra de Dios. Regresa a escuchar qué es lo que Dios quiere decirte. Dios siempre está ahí. Y el verso 9 es un recordatorio que dice, pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. La obediencia personal tiene un impacto, pero tiene un impacto generacional. No estás solo caminando por ti, estás pavimentando un camino para los que vienen después. Entonces, tu obediencia de hoy es la herencia de fe que dejas para tus hijos mañana. Ahora leamos Lucas capítulo 6, verso 39. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita,
Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que les digo? Les mostraré cómo es una persona que viene a mí, escucha mi enseñanza y después sigue. Es como una persona que para construir su casa cava hondo, echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Lucas capítulo 7. Cuando Jesús terminó de decir eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo, a punto de morir, y cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan, y ellos van; vengan, y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado y se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. En este pasaje nos confronta una realidad contundente. La calidad de nuestra fe se revela en cómo vemos, en cómo obedecemos y cómo confiamos. Jesús nos lleva desde una advertencia sobre la ceguera espiritual, pasando por la necesidad de los frutos visibles, hasta llegar a la fe de un hombre que no necesitó ver para creer. Lucas capítulo 6, verso 39 dice: ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y esto nos habla de la ceguera espiritual, que no necesita oscuridad para ser peligrosa. Jesús inicia con una parábola afilada. No puedes guiar bien si no puedes ver bien. Y no se refiere a la vista física, sino a la claridad espiritual, al discernimiento interior. En el contexto de los discípulos, Jesús advierte: no todos los que enseñan están viendo con claridad. En otras palabras, Jesús nos habla de quienes están formando a otros, sin antes haber sido formado ellos primero. No puedes guiar a tus hijos espiritualmente si no estás siendo guiados por la palabra de Dios. No puedes liderar una célula, un grupo de conexión, si tu vida no está siendo alimentada primero por Jesús. Nunca tendrás autoridad en lo público si no te dejas corregir en lo privado. El fruto no miente, aunque las palabras sí pueden hacerlo. Lucas capítulo 6, verso 43 dice: un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y Jesús enfatiza que el carácter se revela en los frutos. No se trata tanto de aparentar espiritualidad, sino de vivirla de verdad. El fruto, en la Biblia, es sinónimo de carácter visible, de evidencia externa, de una raíz interna. No es solo lo que dices, sino lo que demuestras en tus decisiones, en la paciencia, en la integridad cuando nadie te ve. Por ejemplo, un creyente que predica sobre el perdón, pero guarda rencor en casa a sus hermanos, no está produciendo un fruto verdadero. Haz una revisión semanal de tus frutos.
¿Cómo estás en paciencia, en amor, en dominio propio, en gozo? Pídele al Espíritu Santo que te revele si te estás nutriendo de la raíz correcta y si estás dando frutos que van a permanecer. Yo sentí Lucas capítulo 6, verso 46 como un gran jalón de orejas, porque Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y aquí Jesús no está rechazando la emoción espiritual, sino la desconexión entre lo que decimos y lo que obedecemos. La diferencia entre una casa firme y una casa en ruinas no es lo material externo, sino el fundamento. El enemigo no teme a tus declaraciones ni a tus decretos. Todo lo que nosotros decimos debe estar respaldado por una vida obediente a la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar solo en escuchar la palabra de Dios. Escuchar sin obedecer la palabra de Dios es como si tú construyeras una casa sobre la arena. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, pero también tenemos que actuar en obediencia. Es allí que edificamos nuestra casa sobre la roca. Las tormentas van a llegar igual a ambas casas, pero solo una va a permanecer. Y hay muchos que constantemente repiten amén, que significa así sea. Pero antes de decir amén, pregúntate, ¿cómo voy a aplicar esto en mi vida? Y luego, en Lucas capítulo 7, verso 7, la Biblia nos habla de el centurión romano. Y es aquel que tiene una fe verdadera, que no necesita ver para creer, solo necesita entender quién es Jesús. Él le dijo a Jesús, solo di la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Un no judío, él era militar, era extranjero, pero con una fe que sorprendió a Jesús. Él dijo, nunca antes había visto una fe como esta. Él no pidió una señal, no necesitó una visita, no exigió de Jesús una oración, solamente confió en la autoridad de la palabra de Jesús. Y Jesús no solo se admiró de su fe, lo honró públicamente y dijo, ni en Israel he hallado una fe como esta. La fe más poderosa no es la que exige ver, sino la que actúa cuando Dios solo ha hablado. Tú recibes constantemente la palabra de Dios, tienes que creerla y tienes que obedecerla. ¿Te atreves a creer en Jesús, en que Él puede hacer el milagro sin necesidad de una señal visible? Confía en su palabra, no en lo que sientes, ni tampoco en lo que ven tus ojos. Ora como el centurión y dile, Dios, solo di la palabra y yo confío en que tú lo harás. Ahora leamos el Salmo 68, verso 1. Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo. Derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en voz alta al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias, pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría, pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales. Delante de ti, el Dios del Sinaí, delante de ti, Dios, el Dios de Israel, enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente, allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra, y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen, mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla sobre el monte Salmón. Las montañas de Basán son majestuosas, con muchas cumbres altas que llegan al cielo. Oh, montañas empinadas,
¿Por qué miran con envidia al monte de Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora, el Señor Dios vivirá allí en medio de nosotros. Lo primero que veo en este salmo es que cuando Dios se levanta, el enemigo no puede quedarse de pie. Y es lo que nos dice el verso 1. David inicia con un clamor que recuerda el movimiento del arca en Números 10:35. Cuando Dios se pone en acción, fuerzas del mal retroceden sin remedio. No es Israel quien avanza por su fuerza, es Dios quien marcha al frente. Y cuando Dios se mueve, el enemigo se tiene que dispersar. No necesitas gritarle al enemigo cuando Dios ya decidió levantarse por ti. Y me encanta el verso 5 porque nos hace ver la ternura de Dios. Dice, Él es padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios. La grandeza de Dios no lo aleja de la necesidad humana. Su poder se revela en su compasión y su autoridad en su cuidado. Él no es un guerrero lejano, Él es un padre cercano. ¿Y sabes qué? Dios no solo pelea por ti, sino también te abraza mientras lo hace. Dios nunca te ha dejado huérfano. Quizá has sentido abandono de muchas maneras, pero Dios es alguien que nunca te abandona. Y el verso 7 dice, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías. Y esto no es otra cosa que el desierto. Pero el desierto no es el final, es el terreno donde Dios abre camino. Este versículo nos recuerda que Dios no elimina el desierto, pero lo transforma. El problema no es el desierto, sino caminarlo sin la presencia de Dios. Dios no va a eliminar todos los desiertos en tu vida, pero sí abrirá camino en medio de ellos. La presencia de Dios convierte cualquier camino imposible en una autopista de fe y de propósito. Y luego en el verso 9 vemos que la Biblia nos dice, enviaste lluvia en abundancia. ¿Y sabes qué significa la lluvia? Es un símbolo de restauración. Dios no solo te saca del desierto, también te renueva cuando crees que ya no puedes más, porque aquí Dios enviaba lluvia para refrescar a la tierra agotada. Ahora leamos Proverbios capítulo 11, verso 28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como hojas en primavera. Este proverbio nos enseña que lo que sostiene tu confianza determina tu estabilidad. Y contrasta dos tipos de personas. Las personas quienes ponen su seguridad en las riquezas y las personas que caminan en justicia y dependen de Dios. Y aquí no se trata solo del dinero, sino de lo que realmente gobierna el corazón. La palabra clave aquí es confianza. Y este verso nos enseña que cuando está mal puesta, nuestra confianza, tarde o temprano, se desploma. El verbo se hundirán implica un colapso repentino, como una rama podrida que se quiebra, aunque parecía fuerte. Y en sí la riqueza no es mala, pero es un pésimo salvavidas cuando se convierte en tu Dios. El dinero, dicen, es un buen siervo, pero un amo despiadado. Si tu paz depende de tu cuenta bancaria, tu fe aún tiene mucho que crecer. Si tu ánimo sube y baja según tus ingresos, entonces quizás estás confiando más en tu provisión que en tu proveedor. Y tu proveedor, según el Salmo 23, es Dios. Mientras que el mismo proverbio dice que los justos reverdecen como hojas de primavera. Una hoja que reverdece es símbolo de renovación, de un fruto cercano y de una vida firme. El corazón justo florece, no porque cambie de temporada, sino porque confía en aquel que nunca cambia, Dios. Una persona justa puede tener un mal mes financiero, aún así se mantiene firme, agradecida, sigue siendo generosa, porque sabe que su fuente es Dios y no tu trabajo o tus ingresos. ¿Qué te parece si hoy cerramos con una oración y le decimos, Señor, renunciamos a poner nuestra confianza en lo que perece y reafirmamos que tú eres nuestra única fuente inagotable? Si hemos buscado una aparente seguridad en algo que no eras tú, perdónanos.
Queremos confiar en ti, en que tú eres nuestro proveedor, nuestro Dios eterno, fiel y generoso. Haz que nuestro corazón vuelva a reverdecer como esa hoja de primavera. Que aunque haya sequía a nuestro alrededor, dentro de nosotros brote vida, esperanza y paz. Planta nuestras raíces en tu palabra y haznos florecer donde otros se marchitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y así culminamos nuestros primeros 84K. Yo quiero que escuches el testimonio de Jessica Sterling, una colombiana viviendo en España. Hola Wendy, ¿qué tal? Soy Jessica, soy colombiana en España. Quería contar mi testimonio porque Dios me dijo que tenía que contarlo. Así haya pasado mucho tiempo. Yo hace más o menos 16 años, lo que tiene mi hija. Yo tenía 20 años cuando me diagnosticaron un síndrome nefrótico renal. Soy paciente renal. Llegué a pesar 120 kilos reteniendo líquidos. Tenía un estómago como si estuviera embarazada. Mis pies y mis piernas súper hinchadas. Mi cara súper hinchada también. Mi hija estaba pequeña. Cada vez que ella me veía se asustaba porque era un monstruo total. Y quería contar mi testimonio porque hace más o menos unos 2 años o hasta más, yo misma me quité la medicación. Yo alcancé a caer a la UCI. Los médicos me dijeron que si yo no me hacía una diálisis no me iba a salvar y yo no quise. No sé, fue una fuerza de voluntad, no sé si... Y yo sé que fue Dios que me dijo que no lo hiciera. Tomé la fuerza y le dije al médico que no, que yo no me la quería hacer, que por favor me diera la salida, porque cada día iba peor. Estando interna casi por 2 meses, salí igual o peor de lo que había entrado. Gracias a Dios nos envió a mi familia y a mí un médico súper bueno, hepático. Lo único que hizo fue de la misma medicación que me daba la Seguridad Social, me la dio de marca, sí, nos costó muchísimo dinero, pero imagínate el poder tan grande de Dios, que nunca nos faltó el dinero para comprar la medicación. Fuera de eso, me mandó una dieta muy estricta, renal. En 15 días, Wendy, de 120 kilos, llegué a pesar 55 kilos. En 15 días. Cuando volví con el médico, me dijo que me dio tanta risa, que me dijo, ¿a usted a qué brujo fue? Yo le dije, no señor, no fui a ningún brujo. Fui ante Dios, que es el único y es el médico de los médicos. Y tenía que contarle ese testimonio. Sé que pasó hace muchos años. Son muy pocas las personas que sabían este testimonio. Y hoy quiero que todo el mundo sepa y que todas las personas que tengan esta enfermedad, que se peguen a Dios. Un poco también a raíz de esto, yo me volví a alejar de Dios y ahora estoy esperando el milagro más hermoso que yo le pido tanto a Dios, y yo sé que voy a dar testimonio voy a dar otra vez el testimonio del milagro que Dios me tiene para mí, y yo sé que Dios me tiene para un propósito grande y aquí estoy. También me ha sacado de ser mujer maltratada, pero hay una promesa muy grande que Dios tiene conmigo y yo creo y confío en el tiempo de Dios va a llegar. Querida Jessica, gracias por abrir tu corazón, por atreverte a contar lo que Dios hizo contigo. Tu testimonio nos recuerda que cuando los médicos ponen límites, Dios sigue teniendo la última palabra en nuestras vidas. Yo creo que Dios puede sostener, puede sanar, puede proveer y también nos sorprende. ¿Sabes qué? Aunque uno se haya alejado, siempre hay un camino de regreso al corazón del Padre. Jessica, no sueltes esa fe. El Dios que ya te rescató, el Dios que ya te levantó, el Dios que ya te sostuvo cuando pensaste que no podías más, no ha terminado contigo. Tu historia no se queda en aquel milagro.
Tu vida sigue en las manos de Dios y lo que Él comenzó, lo terminará. Te quiero regalar Jeremías capítulo 30, verso 17, que dice: te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Yo creo que esta palabra sigue viva sobre tu vida. Que Dios te bendiga mucho, Jessica. Gracias por recordarnos que el médico de médicos sigue haciendo milagros hoy. Y ahora quiero que escuches el testimonio de Erika. Mi hija pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, entre los 13 y 15 años. Fueron 3 años de atención psicológica, 3 hospitalizaciones en psiquiatría infantil y un tratamiento de hasta 12 tabletas diarias. Los diagnósticos eran muchos. Inició con depresión y autolesiones, luego el pánico y finalmente esquizofrenia. Como madre fue desgarrador ver sus brazos lastimados, su cansancio constante, su mirada perdida. Verla intentando concentrarse, tratando de asistir a clases y en las noches luchando por dormir. Los medicamentos alteraban su cuerpo y su mente y aún así no veíamos cambios positivos. Después de 3 años comenzamos a buscar ayuda fuera de la medicina, porque no encontrábamos solución. En ese momento, y me da pena decirlo, Dios no era el centro de mi vida, pero había una pequeña semilla dentro de mí. Empezamos a asistir a iglesias, a espacios de oración y a conocer la palabra. Recibíamos acompañamiento y oración. Pero en mi corazón yo solo quería cerrar ese capítulo de dolor y empezar uno nuevo, como si nada hubiera pasado. En su tercera hospitalización la llevamos después de una llamada de la psicóloga del colegio. Pero esta vez fue diferente, fue más fuerte y ella no quería luchar. Recuerdo claramente sus palabras: no puedo más, estoy cansada, me duele vivir, me quiero morir. En ese momento mi corazón se partió en dos, mi vida se detuvo. No supe qué responder, no lloré, quería ser fuerte, pensaba que debía transmitirle fuerza incluso en silencio. Nunca lloré delante de ella. Dormía en el suelo del hospital para acompañarla, me levantaba muy temprano para ir a trabajar. Me turnaba con mi mamá para no dejarla sola. Y fue en uno de esos días, en medio del cansancio y la desesperación, cuando decidí hablar con Dios. Le dije: Padre, no puedo más. Toma la vida de mi hija si es tu voluntad. Haz tu voluntad en mí. No quiero que mi hija sufra. Fue una oración sencilla pero sincera. En ese momento sentí que un peso inmenso salía de mí y algo cambió. Desde ese día empezaron a ocurrir cosas en nuestra familia. Dios nos habló indicándonos que el cambio no era solo para mi hija. El cambio sería para que todos nos alineáramos a Él. En tan solo 2 meses, los médicos retiraron los 12 medicamentos poco a poco. También eliminaron todos los diagnósticos. Mi hija estaba sana. Dios envió intermediarios para, a través de ellos, liberarla espiritualmente. Volvió a ser ella. Fue algo verdaderamente asombroso. Hoy Dios ha abierto puertas grandes para nuestra familia. Podemos sentir su presencia, su fuerza y su gloria en cada paso. Sé que Dios tiene grandes planes para mi hija. Y hay algo que ella, con total conciencia de todo lo que vivió, siempre dice: Dios siempre estuvo allí. Erika es una mamá que vivió uno de los procesos más duros que puede atravesar un corazón, su hija Luna. Erika, si hoy estás escuchando esto, gracias por contarnos tu testimonio, por abrirnos tu corazón y por también traer esperanza a muchas mamás que hoy están luchando en silencio por sus hijos. A ti, Luna, quiero decirte, tu vida tiene un propósito. Lo que tú viviste no fue el final, fue el comienzo de algo que Dios está usando para tocar muchas vidas. Yo hoy declaro sobre ustedes una temporada de paz, de salud
y sobre todo de propósito. Si tú estás escuchando o estás pasando por algo parecido, no te rindas. A veces la oración más poderosa es la que nace cuando ya no puedes más. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, verso 11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Dios no ha terminado contigo, ni con tu historia, ni con tu familia. Y aunque hoy no lo entiendas, Él ya está escribiendo tu milagro. Y por último, vamos a escuchar el testimonio de Victoria Mundiarais, una venezolana en Colombia. Hola Wendy, ¿cómo estás? Te escribo, te mando este audio porque quiero contar mi testimonio a todos los íntimos y sé que a alguien le va a servir de mucho. Y mi testimonio es que mi papá es una persona que estaba muy alejada de Dios, no le gustaba leer la Biblia. También es una persona que no iba a la iglesia, que sufre de depresión crónica. Y bueno, en fin, yo de verdad, él estaba muy alejado, estaba de los caminos de Dios. Y yo decidí hace muy poco entregar mi primer diezmo, cosa que nunca había hecho, y también ayunar por primera vez. Bueno, mi segundo ayuno y mi primer diezmo fueron para pedirle al Señor por mi papá. Realmente lo hice con mucha fe, dándole gracias. Fue un ayuno largo en el cual oré, lo adoré. Y en ese mismo ayuno también le pedí por una situación de mi exnovio en el cual habíamos quedado mal. Y bueno, la respuesta fue inmediata. Ese mismo día yo llegué del trabajo, yo ayuné en mi trabajo mientras trabajaba. Y al llegar a la casa en la noche, mi papá me dice, me siento raro, no me siento yo. Yo quiero hablar con la pastora de tu iglesia, dile que venga, porque no sé por qué, pero no puedo ir a la iglesia, pero quiero que ella venga, me quiero involucrar en la iglesia y he decidido que le voy a entregar mi vida a Cristo. Lo encuentro ahora con la Biblia abierta. Eso es para mí, aún él no ha ido a la iglesia, pero yo sé que va a ir y ya eso es un paso muy grande. Y fue el mismo día, en la mañana de ese día que yo ayuné, me escribe mi exnovio y me pide no me pide perdón, pero sí me dice como que hola, y me hizo como que una respuesta de que no quedáramos mal con respecto a un tema que habíamos tenido. Y fue impresionante la respuesta de Dios tan rápida. Y bueno, este mensaje es para que todos nunca se rindan con respecto a Dios y le crean, que también ayunen con fe, que tienen diezmo, que vayan a la iglesia. Y que quizás Dios no responde tan inmediato como lo hizo conmigo, pero responde y Dios escucha. Y bueno, nada, espero este testimonio les sirva a las personas que en su casa hay alguien que ve muy difícil que se convierta, pero les recuerdo que Dios tiene la última palabra y Dios no pierde ni una sola batalla. Y yo tengo fe que mi papá va a ser un hombre de Dios que va a predicar, que saldrá de todas esas tinieblas gracias al Señor, y que el ayuno tiene mucho poder, mucho, que lo hagan y lo hagan con fe, al igual que el diezmo. Dios los bendiga. Querida Victoria, cuando una hija se para en la brecha por su familia, yo creo que Dios se mueve. Cuando alguien ayuna con fe, ora con sinceridad y honra a Dios con obediencia, algo comienza a cambiar. Tal vez no siempre ocurre el mismo día, pero Dios sí responde, Dios escucha, Dios sí obra. Y si hoy tú estás orando por un papá, por una mamá, por un hijo, por un esposo, por alguien que parece endurecido, por alguien que parece distante o está atrapado en las tinieblas, no te rindas. Dios tiene la última palabra. La última palabra no la tiene la depresión, no la tiene la costumbre, no la tiene la lejanía espiritual. La última palabra siempre la tiene Dios. Victoria, gracias por abrirnos tu corazón, por compartir ese testimonio tan poderoso. Tus palabras nos recuerdan que el ayuno no es religión vacía, cuando nace de un corazón rendido. Es una expresión de dependencia, de hambre por Dios. Me emociona mucho ver cómo el Señor respondió tan rápido y sobre todo me emociona saber que lo que comenzó en tu papá, Él lo va a culminar. Yo me uno a tu fe para creer que ese hombre no solo va a acercarse más al Señor, sino que va a convertirse en un hombre de Dios, libre de todo pasado, lleno de propósito y un testimonio vivo de que Cristo sigue transformando hogares. Victoria,
Gracias porque has sido obediente. Dios ha respondido en público, ha hecho un milagro grande, así que sigue creyendo, sigue permaneciendo. Una hija rendida en las manos de Dios puede convertirse en el punto de quiebre para una familia. Te quiero regalar Hechos capítulo 16, verso 31, que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y eso estoy creyendo para todos y cada uno de mis íntimos. Victoria, estoy segura que en un día no muy lejano no solo verás a tu papá en la iglesia, sino también adorando al Señor con libertad y contando su propio testimonio. Y ahora sí, quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Dios te bendiga, querida María Olmedo. Que Dios te bendiga, Elsa Muñoz. Muchas gracias para Nat de la Boutique del Mar y el Sol. Desde el canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González. Gracias a Jorge Salazar. Muchas gracias a Nit Zuko. Que Dios te bendiga, querida Lucita. Y a ustedes quiero regalarles Mateo capítulo 7, verso 8, que dice: pues todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Yo le pido al Señor puertas abiertas para ustedes, puertas abiertas de bendición, de protección, puertas abiertas cada vez que ustedes las toquen. Esas puertas de respuestas a cada una de sus oraciones. Y también que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día lleno del favor y de la gracia del Señor y que encuentren puertas abiertas también ustedes. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.